Ya tengo en la línea al doctor Moisés Gómez Reina. Moisés, buenos días, gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, Jesús, me da mucho gusto saludarte. Qué bueno. Oye, cuantísimos temas se nos acumulan en la semana en México. Vamos, ahora sí que como dice el clásico, vamos por partes. Creo que uno que ha generado inquietud, preocupación y me atrevo a pensar también que preocupación o algo de preocupación en las altas esferas porque decidieron meterle un freno a la reforma y mandarla para el próximo año, que son las reformas al Infonavit. A ver, platícanos, ¿cuáles los alcances y por qué hay que poner atención y por qué son preocupantes? ¿Por qué es preocupante esta reforma? El caso particular de esta reforma, yo creo que hay que abordarlo desde dos ópticas, el fondo y la forma. A ver. En el fondo, el Infonavit, que fue creado por allá en la época de Luis Echeverría, se está planteando regrese a aquellos tiempos en donde era el constructor de la vivienda. Sí. El problema es que en aquella época y en la de López Portillo, pues se ratificó esa creencia de que el gobierno es muy mal administrador, muy mal constructor. Ya lo decíamos en alguna ocasión, abrías la cocina y entrabas al baño, Sí. y abrías la puerta del cuarto y salías al porche, ¿no? Y bueno, pues hubo muchos señalamientos. Hoy se pretende regresar a que sea constructora, y se propone crear una empresa filial, esta empresa constructora, y ojo con esto primero que es de fondo, Jesús, que no sea paraestatal. ¿Y eso qué significa? Pues que no puede ser auditada, que no puede ser observada como un organismo de gobierno paraestatal. Y esa es la primera ceja parada que puedes tener. Segundo, la controlará mayoritariamente el gobierno, el 99% de las acciones. Y tercero, que es lo preocupante, es, bueno, pues está bien que ellos quieran tener una empresa constructora, ellos me refiero al gobierno, a la 4T, una empresa constructora, siempre y cuando funcionara con recursos públicos, que ya de suyo es preocupante. Pero acá lo que se pretende es que los recursos que se usen sean aquellos que están bajo su administración, que es la subcuenta de vivienda, que no son recursos del gobierno, son recursos de los trabajadores y que ascienden a 2 millones de pesos, esos aproximadamente. Esto lo que significa es que estos tres elementos, es decir, una empresa constructora, dos, que sea paraestatal, no paraestatal, y tres, que utilice el dinero de los trabajadores, se suma con un tema importante, que es los comités de vigilancia, de auditoría y de transparencia ya dejan de tener participación equilibrada de los trabajadores, que son los dueños de esos recursos, y de los empleadores, que aportan de alguna manera para engrosar ese fondo de trabajadores. Y la quinta, Jesús, con esta termino en esta parte de fondo. Todo esto es administrado por Octavio Oropesa, que su referencia anterior es haber quebrado Petróleos Mexicanos, nada más eso. Justo te iba a comentar, la cereza en el pastel es que esto estaría administrado por ese extraordinario administrador de Pemex. Oye, Moisés, a ver, ¿por qué deben de preocuparse las y los trabajadores que cotizan en el Infonavit ante la eventualidad de que esta reforma pase en la Cámara de Diputados? Pues porque los recursos pasarán a formar parte de un fondo administrado por la nueva empresa constructora, que lo hará sin supervisión de la Auditoría Superior de la Federación o de los órganos de fiscalización, porque va a ser una empresa no paraestatal, y sin la participación de los propios trabajadores en los propios comités de vigilancia. Es decir, hacen una empresa constructora sin capacidad para construir, porque el gobierno no es bueno para construir ni para administrar. Dos, trasladan los recursos que son de los trabajadores para utilizarlos en la construcción, con la definición de estrategias de construcción,
como lo decida esta empresa no paraestatal, esta filial. Ujú. Es decir, el nivel de riesgo de que las posibilidades de que se convierta en un modelo exitoso de construcción del gobierno con los recursos de los trabajadores, pues es muy limitada, Jesús. Ahora bien, actualmente el modelo del Infonavit no tiene, digamos, es tripartita, pues hay presencia de los trabajadores, hay presencia de los empresarios y hay presencia del gobierno, ¿no? En los órganos de decisión me refiero. Es correcto. Y además la ley del Infonavit hoy establece que las aportaciones de los patrones a la cuenta de vivienda son patrimonio de los trabajadores. Es decir, la participación tripartita significa que lo que aporte el trabajador a la cuenta de vivienda es homologada con lo que aporta el patrón y con lo que aporta el gobierno. Pero ese dinero aportado, aunque sea por el patrón y por el gobierno, ya forma parte del patrimonio del trabajador, Jesús. Y en la administración del Infonavit, lo que se hace es que el Ejecutivo Federal, el gobierno, concentra todas las decisiones y reduce la participación de los trabajadores y de los empresarios en los comités de vigilancia, de auditoría y de transparencia. Ese es el problema de fondo. Ahora, vámonos un poco a la forma. Sí. Esto se hace, y piensa mal y acertarás, cuando casi al cierre del periodo ordinario en el Senado, a las 7 de la noche del 12 de diciembre, te puedes colocar a esa hora, el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, sí, mandan el dictamen de 180 páginas, cuando esta reforma constitucional que fue aprobada por todos los partidos hace algunas semanas, tenía hasta 180 días para tener la posibilidad de conocer la reforma legal, esta reforma de ley secundaria. La mandan a las 7 de la noche, el 12 de diciembre, para discutirla a las 10 de la mañana del día 13, 180 páginas, en comisiones, y a las 4 de la tarde en el pleno. ¿Qué te dice eso? Bueno, pues no tienes ni posibilidad de analizar todo esto que estamos comentando. Abuelo de pájaro, se hace el análisis y lo primero que salta es la frase esa de que los fondos que tiene la ley pasarán a administrarse por parte del gobierno federal. En este marco de las formas y con estos elementos de fondo, creo que es oportuno retomar lo que se vio en el Senado, algo que yo no había visto, Jesús. Sí. La verdad es que yo tengo memoria desde el llanto aquel de defender el peso como un perro, o al perro como un peso, de López Portillo, pero yo nunca había visto que de un mismo partido le pegaron una exhibida al coordinador de los senadores, al coordinador de los diputados, con una señalamiento de presunta corrupción por 2 contratos, y que el coordinador de los diputados hubiera una respuesta sobre el usufructo operado de un fideicomiso de 1,000 millones de pesos en el Senado. Jesús, realmente el tema de forma ahí es que también pues había una resistencia de discutir esta reforma del Infonavit en diputados, por lo que Monreal pues mandó a descansar a los diputados, y me parece ser que esa es una señal que también hay que traer en el... Hay que voltear a ver. Oye, fíjate, tengo que hacer la pausa de los 15 minutos. Precisamente me gustaría que regresáramos con ese tema. ¿Qué es lo que subyace de fondo en este conflicto entre Adán Augusto, coordinador de Morena en el Senado, y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados? Esto revela o desvela algo más que un diferendo político, pues, ¿no? Habría que estar demasiado cándido para verlo así. Yo creo que esa es la forma. Sí. Vamos analizándolo el fondo, Jesús. Sí, vamos a hacer la pausa y vamos a regresar con eso. Y vamos a regresar también con otro gran tema de preocupación local, de profunda preocupación local, que es una carta que publican esta semana, que hacen pública esta semana,
doctores, doctoras, personal médico del Hospital General de Especialidades del Estado de Sonora, donde a propósito también desvelan todos los problemas, las carencias, las necesidades con los que trabajan ahí. Es una carta dirigida al gobernador Alfonso Durazo. Vamos a hacer la pausa, estoy conversando con Moisés Gómez Reina y justamente dejábamos sobre la mesa antes de ir al corte el affair entre dos coordinadores parlamentarios del oficialismo, de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, del Senado, Adán Augusto López, que pues tuvieron que sacar los mejores oficios o hacer lucir los mejores oficios de la presidenta para sentarlos y tomarles una foto. ¿Qué subyace en el fondo, Moisés? ¿Qué alcanzas a ver tú en este asunto de dimes y diretes? Y me llama mucho la atención que me digas o que nos comentes que en todo el tiempo que tienes observando lo que pasa en el Congreso en México, en el Senado, en el Congreso, jamás habías visto un conflicto entre dos coordinadores parlamentarios como el que estamos viendo ahorita. Y esto yo creo que no es otra cosa más que pues la muestra de que las tribus están más latentes y más vivas que nunca en Morena. Se había visto que dos coordinadores parlamentarios de distintos partidos. Sí, de distintos partidos, sí, pero no del mismo, se pues. dieran unos agarrones, ¿no? Pero nunca había visto yo que un coordinador parlamentario de la mayoría fuese hasta los escaños de la minoría, pues a hacer pleito. Yo tampoco había visto que dos coordinadores del mismo partido, del mismo movimiento, sobre todo siendo gobierno, pues se dieran este agarrón. La verdad es que sí están haciendo historia, Jesús. O sea, sí hay que decirlo, ¿no? Bueno, están cumpliendo, pues. Sí, están cumpliendo, pues, haciendo historia. Sí. Mira, déjame hacer una referencia primero. Monreal y Adán Augusto han sacado 13 de 18 reformas del Plan C de López Obrador en 4 meses. Y la verdad es que a mí la colaboración de Cepeda Patterson, que es un defensor de la 4T, del oficialismo, se me hace muy reveladora porque dice, y lo cito a él, que lo han hecho con mayorías constitucionales muy cómodas y con la delicadeza de un elefante en un sembradío de girasoles, así lo dice, de suerte tal de que hay que destacar que ellos lo han hecho pues al estilo de operación política del PRI, madruguetes, negociaciones como el del voto de Yunes, dictámenes apresurados, cargados de vicios, votaciones muy cuestionadas, desaseos en las comisiones previas, y no se ve operación política fina. La verdad es que se ha hecho de manera a matacaballo y con un alto costo al partido gobernante, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que aquí hay dos cosas, Jesús. Y eso me va a dar pie para sacar el comentario al tema que hacías referencia al final. Sí. Mira, Morena y a través de sus operadores, con la cabeza de López Obrador y ahora de Sheinbaum, han vendido un elemento que es ideológico, que es político, que es electoral, pero que es económico, que es el estado del bienestar. Este concepto del estado del bienestar no es nuevo, Jesús. Realmente se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, Otto von Bismarck propuso el seguro social que cubría la enfermedad y la jubilación, y en Estados Unidos viene funcionando desde la época de los planteamientos aquellos keynesianos, en donde se genera la percepción de que la economía es imperfecta y que hay que cubrir con recursos. A mí me parece que la transferencia está de recursos a los adultos mayores, a las mujeres, es muy buena. Sin embargo, esto te obliga a tener una carga de presupuesto muy severa, y esto ha venido mermando pues los fideicomisos que teníamos en el pasado, los fondos de estabilización que había, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si a esto le sumas que este estado del bienestar, esto está transfiriendo dinero a las familias,
lo combinas con el tema de las obras como las del Tren Maya o las de la refinería o las de Mexicana Aviación, que es una línea aérea que no necesitamos los mexicanos, que es subutilizada, o un Tren Maya que tiene una subutilización, o una refinería que no te refina un litro de gasolina. Pues bueno, esto viene a tener un elemento de desgaste presupuestal. Morena ha impulsado en este esquema del bienestar, el Banco del Bienestar, las becas del bienestar, la Secretaría del Bienestar, el IMSS Bienestar, con transferencias económicas, como te digo, y se está agotando. Y el otro problema que tiene, y lo señala también Cepeda Patterson, es que en Morena está por convertirse en un sistema de maquinarias destinada a encumbrar a una camarilla en el poder. Y así lo dice el propio Cepeda Patterson. Dice, no solo se está frustrando el tema de consolidar el estado del bienestar porque hay una serie de elementos que no se están cumpliendo, sino que también estás refiriendo la incorporación de los Yunes, de los Murat, de los Cuauhtémoc Blancos, de los Aces, de los Corral, de los Cantón Cetina, de las Trasviña, de los Ramírez Marín, y pones un elemento que es unidad o lealtad por encima de honestidad. Y conviertes un pacto de silencio como parte de un proyecto transformador. Estos dos elementos, uno, en donde no hay dinero, lo ves reflejado, por ejemplo, en el tema del Hospital General de Hermosillo. Sí. Es decir, de especialidades, sí. Si le metes, el Hospital de Especialidades, sí le puedes meter una cantidad, la que te imagines 4 veces el costo del Tren Maya, sí le puedes meter a Dos Bocas, sí le puedes meter a los ferrocarriles, que no son una prioridad en este momento, pero no le estás metiendo a lo que está pidiendo el propio Hospital de Especialidades de Hermosillo. Y no tienes forma tampoco de reclamar, porque el gobernador debe sentirse pues un poco incómodo cuando este Hospital General de especialidades, que te dice que carecen de materiales para realizar cirugías como máquinas de anestesia, suturas, drenajes cerrados, prótesis vasculares, o falta de personal, o equipos médicos esenciales, pues entonces, ¿dónde está el dinero? Pues, ¿no? Sí. Si es un estado del bienestar, lo básico es la salud y la educación. Y bueno, pues aquí estás viendo que hay una frustración en el tema, Jesús. Sí, totalmente de acuerdo contigo. A mí me llamó mucho la atención porque la carta esta que hicieron pública, personal, que hizo pública personal de médico, enfermeras, enfermeros, adicional al paro que hicieron también, donde pusieron literalmente de cabeza Hermosillo esta semana, con justa razón, legítimamente creo yo, pues lo único que viene a demostrar, lo único que viene a desvelar es las mentiras, las inutilidades, lo malos que son para gobernar, el abandono en el que tienen al sistema de salud, un hospital general de especialidades inaugurado por lo menos 4 veces, un par de veces con Claudia Pavlovich, otro par de veces con Alfonso Durazo. Cada vez que venía López Obrador lo llevaban a inaugurar ese hospital de especialidades. Y la crítica ahora no viene de las redes digitales, que han ido haciendo el contraste sobre la marcha de las deficiencias que hay en los sistemas de salud, con fotos, con videos cortos desde Chiapas hasta Baja California. No viene de los columnistas que no quieren a la 4T, no vienen de Broso, no vienen de Loret, no vienen de López Dóriga, no vienen de Ciro, no vienen de Reforma. La crítica viene de las y los médicos, las enfermeras, los enfermeros que están batallando y que están lidiando, Moisés, con el día a día, con esto que ha sido una falacia, que ha sido una mentira, que ha sido una inutilidad del gobierno de la 4T para atender el asunto de la salud. Pero además, este hospital, el anterior, que iba a ser utilizado como un hospital universitario, no terminó siendo un hospital universitario. Es decir, no hay una definición de fondo respecto a tu política de salud en el Estado, qué vas a hacer con las unidades,
pero tampoco en el día a día hay una actitud para poderle dotar de los elementos básicos, Jesús. O sea, Así es. no es un asunto de coyuntura, de que no es que No. fíjate que por fin de año se nos acabó el recurso. No es eso. No es eso. O sea, es una falta de un planteamiento serio estructural de política de en salud. materia de salud, exacto. Y si te vas a educación vas a encontrar lo mismo, y si te vas al asunto energético encuentras lo mismo. ¿Y en seguridad? Y en seguridad ni de seguridad mejor ni hablamos. Pues bueno, vaya papa caliente que tiene en sus manos el gobernador Alfonso Durazo, porque bueno, federalizan el sistema de salud, los gobernadores de los estados se lavan las manos, pero las broncas las reciben ellos, las reciben aquí. Todavía unos minutos, 5 minutos antes de entrar al aire, toqué base yo con un médico que trae más o menos bien agarrado este tema y hasta ahorita no ha habido respuesta. Al menos eso es lo que me informan ahorita 5 minutos antes de las 8 que estaba por entrar al aire aquí en Contexto. Y el problema es que la cobija es de un solo tamaño. Sí, esa es otra. Pero el usufructo de la cobija estatal está radicado en el tenedor de las cobijas nacionales. Sí, absolutamente. Moisés, te agradezco muchísimo, como cada sábado, que nos ayudes a echarle una mirada al contexto nacional. ¿Dónde estás? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? @Gómez Reina, y aquí contigo todas las semanas, Jesús, muy agradecido como siempre. Te mando un abrazo, te deseo una gran Navidad.